El aire en Santa Magdalena, un pueblo polvoriento incrustado en el corazón de Oaxaca, siempre había vibrado con una energía peculiar. No era solo el calor del sol implacable o el murmullo constante de la vida cotidiana, era una sensación antigua, un susurro de lo sobrenatural que los habitantes habían aprendido a aceptar como parte del tejido de su existencia. Entre ellos, discretos y a menudo incomprendidos, vivían los nahuales, personas con la capacidad de transformarse en animales, guardianes ancestrales del equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Don Rafael, un anciano de mirada penetrante y manos curtidas como la corteza de un árbol viejo, era uno de ellos. Su nahual era un imponente jaguar negro, cuya presencia se sentía incluso en su forma humana, una quietud felina en sus movimientos, un brillo salvaje en sus ojos. Otros nahuales vivían dispersos por el pueblo y las montañas circundantes: María, la curandera, cuyo espíritu danzaba como un águila real; Javier, el carpintero robusto, que corría libre como un veloz venado; e Isabel, la joven maestra, cuya astucia se manifestaba en la forma escurridiza de una zorra. La paz ancestral de Santa Magdalena se hizo añicos una noche de luna menguante. Una compañía minera extranjera, ignorante de las leyendas y el respeto que la tierra exigía, había realizado una excavación profunda en las afueras del pueblo, desenterrando algo que había permanecido sellado durante siglos. De las profundidades de la tierra, como una pestilencia oscura, emergieron los Tzitzimime, demonios hambrientos de caos y destrucción, entidades de pesadilla nacidas de la oscuridad primigenia. Los primeros signos fueron sutiles, pesadillas que se extendían como una plaga, animales que huían despavoridos, una sensación opresiva de malestar que se cernía sobre el pueblo. Pero pronto, las manifestaciones se volvieron horriblemente tangibles. Sombras deformes danzaban en los callejones, susurros helados corrompían los sueños, y aquellos que se aventuraban demasiado lejos desaparecían sin dejar rastro. El miedo se apoderó de Santa Magdalena como una enfermedad contagiosa. Don Rafael sintió el despertar de la amenaza en lo más profundo de su ser. El espíritu del jaguar se agitaba inquieto, advirtiéndole de un peligro sin precedentes. Reunió a los otros nahuales, convocándolos a una reunión secreta en la antigua cueva que servía como punto de encuentro ancestral. La atmósfera era tensa, cargada de la gravedad de la situación. Los antiguos sellos han sido rotos, gruñó don Rafael, su voz áspera como piedras de río. Algo oscuro ha sido liberado, algo que amenaza con consumirnos a todos. María, con la sabiduría que le otorgaba su espíritu de águila, asintió sombríamente. Los Tzitzimime. Las leyendas hablan de ellos, de su hambre insaciable y su poder para corromper la realidad misma. El miedo era palpable, pero también la determinación. Sabían que eran los guardianes, los protectores de Santa Magdalena, y que no podían permitir que la oscuridad los engullera. Pero la magnitud de la amenaza era abrumadora. ¿Cómo podrían unos pocos nahuales, dispersos y acostumbrados a actuar en las sombras, enfrentarse a una horda de demonios ancestrales? Fue entonces cuando don Rafael tuvo una idea, una chispa de esperanza en medio de la desesperación. No estamos solos, dijo, mirando a los rostros preocupados de sus compañeros. El pueblo, ellos también tienen la fuerza de su espíritu, la conexión con esta tierra. Debemos hablar con ellos, explicarles la verdad. Juntos, tal vez tengamos una oportunidad. La idea fue recibida con escepticismo. Los nahuales siempre habían mantenido su naturaleza en secreto, temiendo la incomprensión y el rechazo. Revelar su verdadera identidad era un riesgo enorme. Pero la alternativa, enfrentarse solos a los demonios, era una sentencia de muerte segura. Con cautela, don Rafael y los otros nahuales se acercaron a los líderes del pueblo, el cura, el presidente municipal, los ancianos respetados. Al principio, encontraron incredulidad y miedo. Las historias de hombres que se transformaban en animales eran consideradas supersticiones, cuentos para asustar a los niños. Pero a medida que los ataques de los Tzitzimime se volvieron más frecuentes y violentos, el miedo colectivo comenzó a erosionar la incredulidad. Don Rafael, en su forma humana, habló con la autoridad de un anciano sabio, describiendo la antigua amenaza y el papel de los nahuales como protectores. María mostró visiones de su espíritu de águila luchando contra las sombras, Javier demostró su velocidad y fuerza sobrehumanas, e Isabel reveló su aguda inteligencia al predecir los movimientos de las criaturas. Lentamente,
la verdad comenzó a abrirse paso entre el miedo y la duda. El punto de inflexión llegó cuando un grupo de Tzitzi-Mime atacó la iglesia del pueblo durante la misa de medianoche. Las sombras se deslizaron por las paredes, susurros malignos llenaron el aire, y el pánico se desató. Fue entonces cuando don Rafael se transformó. La forma imponente del jaguar negro irrumpió en la iglesia, sus rugidos resonando con una furia ancestral, sus garras afiladas desgarrando las sombras. María se elevó como un torbellino de plumas, sus ataques desde el aire desorientando a los demonios. Javier, con la agilidad de un rayo, embistió a las criaturas, mientras que Isabel, en su forma de zorra, guiaba a los aterrorizados feligreses a un lugar seguro. Los habitantes de Santa Magdalena presenciaron la verdadera naturaleza de sus vecinos. El miedo inicial se transformó en asombro y luego en una comprensión profunda. Los nahuales no eran monstruos, eran sus protectores, luchando contra una amenaza que apenas podían comprender. A partir de esa noche, la desconfianza se desvaneció, reemplazada por una alianza improbable pero poderosa. Los nahuales compartieron su conocimiento de los antiguos rituales y las debilidades de los demonios. Los habitantes del pueblo, a su vez, ofrecieron su fuerza, su ingenio y su profundo conocimiento del terreno. Los campesinos prepararon trampas bendecidas con agua bendita y hierbas sagradas. Los artesanos forjaron armas con metal imbuido de oraciones. Los niños recolectaron piedras con inscripciones ancestrales. La batalla final se libró en el sitio de la excavación, el lugar donde se había abierto la brecha al inframundo. Los Tzitzi-Mime, liderados por una entidad particularmente poderosa y corrupta, surgieron en oleadas, sus formas grotescas retorciéndose en la penumbra. Los nahuales lucharon con una ferocidad desesperada, sus formas animales moviéndose con una gracia letal. El jaguar de don Rafael embestía como un trueno, el águila de María picoteaba con precisión mortal, el venado de Javier derribaba a los demonios con sus poderosas embestidas, y la zorra de Isabel los acorralaba con astucia. Pero los demonios eran numerosos y su poder oscuro parecía inagotable. Los nahuales comenzaron a flaquear, sus fuerzas al límite. Fue entonces cuando los habitantes del pueblo se unieron a la lucha. Armados con sus herramientas, sus plegarias y una valentía recién descubierta, se lanzaron contra las criaturas, apoyando a sus protectores. La fe del cura actuó como un escudo contra la oscuridad, las trampas de los campesinos inmovilizaron a los demonios, y las armas bendecidas infligieron heridas dolorosas. La batalla fue larga y brutal, teñida de sangre y sombras. Pero la determinación de los nahuales, fortalecida por el coraje del pueblo, comenzó a hacer mella en las hordas demoníacas. Finalmente, don Rafael, en su forma de jaguar, se enfrentó al líder de los Tzitzi-Mime. Fue un duelo épico, un choque entre la furia ancestral de la tierra y la maldad primordial del abismo. Con un rugido ensordecedor, el jaguar asestó el golpe final, desgarrando la forma oscura del demonio y enviándolo de vuelta al vacío de donde había surgido. Con su líder derrotado, los Tzitzi-Mime comenzaron a desvanecerse, sus formas disolviéndose en la nada como pesadillas al despertar. El aire se limpió, la opresión se levantó, y una sensación de paz, frágil pero real, descendió sobre Santa Magdalena. La excavación fue sellada con rituales ancestrales, reforzados por la fe del pueblo. Los nahuales, exhaustos pero victoriosos, volvieron a sus formas humanas, recibidos no con miedo, sino con gratitud y respeto. La alianza forjada en la batalla se convirtió en un vínculo profundo, una comprensión mutua entre los guardianes y aquellos a quienes protegían. Santa Magdalena nunca olvidó la noche en que los demonios surgieron de la tierra. Y tampoco olvidó a los nahuales que lucharon junto a ellos. Las leyendas de los hombres y mujeres que se transformaban en animales dejaron de ser susurros temerosos para convertirse en historias de valentía y sacrificio, transmitidas de generación en generación. El pueblo aprendió que la verdadera fuerza reside en la unión, en el respeto por lo antiguo y en el coraje para enfrentar la oscuridad, juntos. Y los nahuales, a su vez, comprendieron que su papel como guardianes no significaba vivir en las sombras, sino ser parte integral de la comunidad que juraron proteger. La peculiar energía de Santa Magdalena ahora vibraba con una nueva armonía, un eco de la batalla ganada y la alianza forjada, un testimonio del poder del espíritu humano y la magia ancestral.